Al cabo de 4 años, Grew y algunos feligreses se separaron de su iglesia. En años posteriores, Grew publicó escritos en los que empleaba la Biblia para refutar las doctrinas de la Trinidad, el infierno y la inmortalidad inherente del alma. Grew sostuvo que, según la Biblia, la inmortalidad es un don que Dios concede solamente a los fieles. Nunca otorga ese don a los malvados. Por eso, ¿cómo podían los malvados tener un alma inmortal? El folleto de Grew tuvo una importante repercusión. Su obra llegó a manos del ministro metodista George Storrs. Tanto le fascinó que pasó los siguientes 3 años investigando el asunto. Las escrituras lo dicen claramente. Sin embargo, sus colegas no se interesaron por sus hallazgos. En Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Para 1840, su conciencia se sentía tan atormentada por las diferencias entre lo que la Biblia enseña y lo que él tenía que enseñar como ministro de la Iglesia Metodista Episcopal, que renunció a su puesto. En 1842, Storrs comenzó a publicar la revista mensual titulada Bible Examiner. No tardó en conocer a Henry Grew en persona. Los dos se hicieron buenos amigos y colaboraron en debates contra los defensores de la inmortalidad del alma. Sí, y ese texto, Ezequiel 18:4, George Storrs creía que sería necesaria una campaña mundial de predicación para que quienes vivieran durante el tiempo de la vuelta de Cristo tuvieran la oportunidad de salvarse. Ignoraba cómo se llevaría a cabo esa tarea, pero impulsado por su fe, escribió: pero son muchos los que, si no pueden comprender cómo se hará algo, lo descartan, como si para Dios fuera imposible. Storrs murió en 1879 en su casa de Brooklyn, Nueva York, en el mismo vecindario que se convertiría en el centro de la predicación mundial que él tanto había anhelado ver. El escenario estaba preparado para que la luz surgiera de la oscuridad. En 1845, Joseph y Anne Eliza Russell emigraron de Irlanda a Pensilvania, en Estados Unidos. Tuvieron 5 hijos, entre ellos Charles Stace, pero eran tiempos difíciles. Thomas, uno de los hermanos de Charles, murió a la edad de 5 años. Y otros 2 murieron antes de que Charles cumpliera 9. Entonces, su madre murió. Ten ánimo, hijo. Todo va a salir bien. En aquel mismo año, 1861, Estados Unidos se sumió en una guerra civil que enviaría a la tumba a 618,000 personas. Muchos miles perecieron en campos de batalla no muy lejanos de donde los Russell vivían. Vieron de cerca los estragos de la guerra, el sufrimiento de la gente, la muerte. El joven Charles Russell se preguntaba a menudo a dónde van los muertos.
La mayoría de las religiones enseñaban que Dios creó al hombre inmortal y que hizo un infierno donde se atormentaba para siempre a las personas, excepto a aquellas predestinadas para la salvación. Russell expresó sus sentimientos sobre tales enseñanzas cuando escribió: Un Dios que usara su poder para crear a seres humanos, sabiendo de antemano que sufrirían tormentos eternos y predestinándolos a ello, no sería ni sabio, ni justo, ni amoroso. Sus normas serían inferiores a las de muchos hombres. Nunca pudo armonizar la doctrina del tormento eterno con lo que la Biblia dice sobre un Dios amoroso. Cuando veía que las grandes religiones enseñaban que los malvados son atormentados eternamente, bueno, simplemente no podía aceptarlo. Toda la cultura religiosa de la época estaba orientada a creer en un Dios vengativo. Y Russell sabía que la Biblia enseña que, como dice Primera de Juan 4:8, Dios es amor. ¿Cómo podía hacer eso un Dios de amor? Así que su fe se tambaleó. Pronto tendremos otro envío. Creía que mediante los negocios y la filantropía podría ayudar a la gente. Antes de llegar a la adolescencia ya era socio de su padre en una floreciente cadena de tiendas de ropa. Charles Russell agrandó el negocio y él mismo llegó a administrar varias tiendas. Aquí tiene el cambio, gracias. A la edad de 25 años, poseía más de $300,000, que hoy día equivaldrían a 7 millones. Sin embargo, seguía buscando la verdad. En 1869, ocurrió algo que le ayudó a recuperar la fe. Al parecer, por accidente, una noche entré en un sucio y polvoriento salón para ver si el puñado de personas que se reunía allí ofrecía algo más sensato que los credos de las principales iglesias. Fijémonos en las palabras de nuestro Señor y Salvador, Jesús mismo. Allí escuché por primera vez algunas creencias de los segundo-adventistas. El predicador era Jonas Wendell. Y versículo 44. Aunque la presentación bíblica no fue muy clara, me bastó con la guía de Dios para recuperar mi fe, vacilante entonces, en la inspiración divina de la Biblia. Recordemos que Russell no era ateo, solo estaba desanimado. No creía que la verdad pudiera hallarse en cualquier sitio. Y ese sermón de un segundo adventista le bastó para sacar su gastada Biblia del estante y volver a investigarla. Como ya hemos visto, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Llenos de entusiasmo, Charles, su padre Joseph y unos cuantos conocidos de Pittsburgh y Allegheny formaron un grupo de estudio de la Biblia.